Buenas noches, continuamos entonces con los métodos de remoción. Estábamos viendo que de acuerdo a CTM y de acuerdo a ASME, tenemos los métodos de remoción respectivos que son removibles con agua, que es el método A, removibles con emulsificable, que es el método B, pero en base a un lipofílico, a un aceite, removible en base a un solvente, que es el método C, y removible con un post-emulsificable, que es el método D. Vamos a ver igualmente, como vimos en la parte anterior, las diferencias y ventajas y desventajas que tenía los dos tipos de tintas penetrantes. Recuerden que había dos tipos, el tipo 1 que es el fluorescente y el tipo 2 que es el visible. Y veíamos que la ventaja entre ellos era dos principales o dos diferencias principales. La primera, que las tintas penetrantes fluorescentes son más sensibles que las tintas penetrantes visibles. Y segundo, veíamos que las tintas penetrantes fluorescentes trabajaban bien con las discontinuidades poco profundas y anchas, que lo contrario, las tintas penetrantes visibles tenían problemitas justamente con este tipo de discontinuidades poco profundos y anchas. Vamos a ver ese mismo análisis, pero ahora con los distintos tipos de tintas de acuerdo al método de remoción. Recuerden que tenemos remoción con agua, remoción con solvente y remoción con agua, solvente y con emulsificables. Entonces va a haber también igualmente diferencias entre estos tipos. Como ya dijimos, el método A es el método lavable con agua. ¿Cuáles son sus ventajas y sus usos primarios? Primeramente, menor número de pasos de procesamiento. Ya vamos a ver que cuando se ocupa tintas penetrantes con remoción de emulsificable, se incrementan dos y hasta tres pasos adicionales. Nosotros, entre comillas, conocemos los pasos principales: aplicación de la tinta, remoción de la tinta y aplicación del revelador. Prácticamente tres pases principales. Pero el rato que se aplica el emulsificador ya se aumentan dos hasta uno, dos y hasta tres procesos adicionales. Por eso es lo que dice que el método removible con agua tiene cantidad de pasos asimismo pequeños, por lo cual ayuda para hacer un ensayo rápido. El tiempo de proceso reducido, lo que decíamos, entonces no necesita tanto tiempo de trabajo, ya que tiene pocos pasos de elaboración, por lo tanto el tiempo lógicamente es reducido. Bajo costo, las tintas penetrantes lavables con agua son una de las que son más económicas, y dice que la eliminan el paso de la emulsificación. Hasta ahorita no vamos a entender o no entendemos, porque hemos hablado de emulsificables, base lipofílicos, base hidrofílicos, y todavía no sabemos qué es eso. Ya lo vamos a analizar ese punto, pero ese punto, cuando nosotros trabajamos con tintas penetrantes lavables con agua, no necesitamos el paso del emulsificable. Esas son ventajas y sus usos. ¿Cuáles son las desventajas? Que perdemos control al emulsificador. Nuevamente, como no entendemos de esto, dejemos ahí todavía un poquito, pero no tengo control al emulsificador. Lógicamente, si no tengo en los pasos de emulsificador, lógicamente que no tengo control con el emulsificador. El tiempo de enjuague es crítico. Entonces, si yo me demoro mucho tiempo limpiando, y ya vimos lo que pasaba ayer, puede haber un sobrelavado, una sobrelimpieza, y el rato que aplico el revelador ya no va a haber tinta que extraer de las discontinuidades. Y la última desventaja es que se tiene efecto si se usa un agua contaminada. Ustedes saben que las tintas penetrantes lavables con agua, como les decía, en vez de, nosotros estamos familiarizados a remover la tinta con un solvente, pero en este caso estas tintas se remueven con agua. Entonces, si yo ocupo un agua contaminada, entonces lógicamente el trabajo que voy a realizar por medio de un agua contaminada no va a ser el idóneo. A eso se refiere que tengo que tener cuidado el usar un agua no contaminada. Vamos a ver el método B. El método B dice que se ocupa un emulsificable lipofílico. El emulsificable lipofílico es en base a aceite. Ese es el método B. Dice que este puede detectar discontinuidades anchas, superficiales y poco profundas. Entonces, miren, esto está casi igualito como las tintas fluorescentes. Entonces, las tintas fluorescentes, y añadido
que estas tintas se remuevan con un emulsificable en base lipofílica, va a ser mejor para detectar discontinuidades anchas, superficiales y poco profundas. Entonces, si yo tengo discontinuidades anchas, superficiales y poco profundas que son problemáticas porque el rato que procedo a la remoción del exceso de tinta penetrante puedo lavar completamente, existe un sobrelavado, aplico revelador y no va a haber tinta que se presente. Entonces, cuando tengo este tipo de discontinuidades anchas, superficiales y poco profundas, lo primero, tengo que escoger tintas penetrantes fluorescentes. Y lo segundo que tengo que escoger es que sea ocupando el método de remoción de las tintas, no con solvente que normalmente ocupamos, no con agua que es la más barata, sino remover la tinta con un emulsificable en base a aceite que es el lipofílico. Dice que la ventaja también es que se suministra lista para su uso. Entonces yo no tengo que hacer ninguna mezcla, sino le aplico directamente las tintas. ¿Cuáles son sus desventajas? Que ya se añade un paso extra, como ya dijimos, en los pasos principales de la aplicación de la tinta, remoción de la tinta y aplicación del revelador. Aquí toca aumentar un paso más, que sería aplicación del penetrante. Toca hacer una primera prelimpieza. Después toca aplicar el emulsificador, luego a darle tiempo al emulsificador y de ahí recién viene la limpieza final. Entonces se añade dos pasos adicionales, que sería la aplicación del emulsificable y dejarle un tiempo para que actúe ese emulsificable. Entonces es un paso extra como desventaja. Otra desventaja es el tiempo de enjuague, nuevamente igual con las lavables ¿cómo se llama? Con agua, el tiempo de enjuague es crítico. Si les enjuago mucho, si limpio mucho, se me va a ver una sobrelavado y no va a haber tinta que se extraiga con el revelador. Pobre resultado en superficies ásperas. Entonces, cuando tengo una superficie áspera, no puedo trabajar con este tipo de tintas penetrantes. Pobre resultado en superficies ásperas, ya lo dije. Efectos si se usa agua y penetrante contaminados. Nuevamente, en este caso, no voy a ocupar agua por ningún lado, como se llama, salvo que le haga una limpieza con detergente. Esto más sería para el lado hidrofílico. Fácil de remoción en superficies de fundición de arena. Recuerden que las superficies de fundición de arena son superficies porosas, entonces dice que la desventaja es que se va a remover fácilmente de las superficies, entonces va a haber nuevamente problemas de sobrelavado, un exceso de lavado. Ahora pasamos a la que nosotros más conocemos, más utilizamos, la más familiarizada, que es remoción con solvente. Como les decía el rato que aplicamos nosotros la remoción con solvente, nosotros el rato que aplicamos el spray se huele a Tinier, entonces ahí nos damos cuenta que es un removedor con solvente. A este método de remoción la tinta penetrante con un solvente se le llama el método C. ¿Cuál es la ventaja y sus usos? Es portable, ya sabemos que cogemos nuestras 3 latitas, nos vamos, es muy fácil llevarlo a campo. Inspección en áreas localizadas. Yo quiero inspección en esta zona, le aplico pues a esa zona. Aplicación en campo, ya dijimos, lo portable y la aplicación en campo son gemelas, no requiere una estación de lavado. En una estación de lavado se refiere como, por ejemplo, el rato que estoy haciendo las lavables con agua, entonces yo necesito una estación de lavado, en pocas palabras, una lavandería, un lavabo en la cual yo pueda trabajar para poder remover la tinta utilizando agua. Entonces, no necesito. ¿Cuáles son sus desventajas? Sobre remoción del penetrante. Nuevamente, casi todas tienen ese problemita. Puedo llegar a tener problemas en remover en exceso el penetrante y el rato que aplico el revelador ya no hay penetrante que me aparezca y me manche y me sangre la superficie. Pérdida de tiempo en piezas grandes y de gran volumen. Lógicamente, si son piezas grandes, hasta aplicar la tinta penetrante, hasta remover la tinta penetrante, hasta aplicar el emulsificador, hasta dejar que actúe el removedor y de ahí recién proceder a remover la tinta. Entonces, si aumenta el tiempo de trabajo, entonces va a ser una inspección de mayor tiempo. Puede ser inflamable. Lógicamente, el rato que estoy aplicando el solvente al ser tiñer, ustedes cogen un fosforito, algo al tiñer y lógicamente va a encenderse. Entonces, hay problemita en ese sentido. Toca tener mucho cuidado con algún punto de ignición de una chispa de fuego. Entonces, al lado de estar de una soldadura, de que personas que están soldando puede iniciar o puede ser un punto de ignición de un fuego, de un conato de fuego. Entonces, pérdida de tiempo en grandes piezas ¿cómo se llama? Inflamable y puede haber una sobre remoción, un exceso de remoción del penetrante el rato que estoy
utilizando el solvente para remover. Y el método cuarto, que es el método D, que es ocupando un emulsificable, pero un emulsificable en base a agua, que es el hidrofílico. ¿Cuáles son las desventajas? Las ventajas y usos que tienen es que puede ser utilizado en discontinuidades pequeñas y estrechas. Entonces aquí ya se repite lo que teníamos para las tintas penetrantes fluorescentes. Recuerden que las tintas penetrantes fluorescentes eran buenas para discontinuidades pequeñas y estrechas y eran buenas también para discontinuidades anchas, poco profundos y superficiales. También me sirve para discontinuidades anchas, superficiales y poco profundas. Entonces, miren, aquí se repite. Cuando ocupo yo la remoción por medio de un emulsificable, funcionan muy bien para discontinuidades anchas, superficiales y poco profundas. Adicional, entonces, si yo ya veo, comparo entre el emulsificable lipofílico y el hidrofílico, yo ya voy a decir qué mejores características o mejores prestaciones tiene el emulsificable hidrofílico, o sea, el método D. Adicional dice que el tiempo de post-enjuague no es crítico, entonces si yo le enjuago demasiado no hay tanto problema. Lo que sí tenía ese problema en el otro lipofílico y también con el solvente. Entonces aquí si le friegue durísimo, le limpie con sobreexceso, no voy a tener ese problema ¿cómo se llama? De un post-enjuague que me ocasione a remover toda la tinta penetrante de la discontinuidad. Dice que reducido contraste en superficies ásperas, retoque del emulsificador durante el enjuague final. Y las desventajas que tengo, dice que lógicamente al aplicar yo un emulsificante es un proceso extra, se me va más tiempo y por lo tanto me demoro más. Entonces, esa es la desventaja. Debe mantenerse los niveles de concentración, entonces tengo que hacer mediciones adicionales para mantener los niveles de concentración. Dice que la desventaja también es que se puede contaminación desde el penetrante, o sea, el penetrante le puede contaminar al emulsificador. Y dice que otra desventaja también es que es de fácil remoción en superficies de fundiciones en arena. Lo que nos interesa está resaltadito ahí en los distintos colores. Y como vemos y como ya les digo, cuál es el que mejor prestaciones tiene son los que se remueven con solvente. Como ya vimos en la tabla anterior, la comparación entre visibles y fluorescentes, el que llevaba los premios, el que era mejor, más eficiente, más sensible, era las fluorescentes, pero asimismo es más cara y asimismo, ¿para qué necesito yo una máxima sensibilidad si no lo que yo estoy buscando no requiere? Y ahí es lo que les decía, ¿para qué voy a ocupar un micrómetro si lo único que necesito es un flexómetro? Entonces, de la misma manera, el que es más sensible es la tinta penetrante ocupando emulsificable en base a hidrofílico. Y después vendría el emulsificable en base a lipofílico. Después vendría ¿cómo se llama? El removible con solvente. Y por último, más o menos por ahí, el lavable con agua. Pero ya vamos a ver esa tabla también ¿cómo se llama? De, de la sensibilidad, comparación entre todos los métodos. Entonces ya vemos que los que actúan ante las discontinuidades más problemáticas, que son las discontinuidades poco profundas, las discontinuidades anchas y superficiales, trabajan bien con las tintas penetrantes removibles con emulsificables. Adicional, como decimos, los tiempos de enjuague como desventaja son críticos tanto en el emulsificable en base lipofílico y tanto en el lavable con agua. Adicional, esa es la gran ventaja que tiene el emulsificable hidrofílico, ya que el tiempo no es crítico, el tiempo de enjuague. Entonces puedo estar tranquilamente removiéndole con bastante tiempo, con bastante fuerza y no va a haber ese problemita que sí puedo tener con los otros métodos. Entonces ahora sí vamos a adentrarnos poquito a poquito y así mismo verle rápido qué es o en qué funciona este tipo de sistemas de remoción de tinta penetrante. Entonces ya dijimos, el método A, lavable con agua. O sea, la tinta penetrante le voy a lavar con agua. Así que vamos a leer lo que nos dice este sistema. Por si eres tan gentil ayudándome con la lectura. Creo que está todavía moviéndose igual que ayer. Entonces, por favor, el siguiente, Darwin, si eres tan gentil en ayudarme con la lectura. Hola, hola, Inge. No, ya estás ahí, Boris. Gracias, Sí, sí. Boris. A ver, Boris, Hola, ayúdame sí. con la lectura. Creí que tenía prendido el micro. Sorry. Buenas noches. Método de remoción. Método A, lavable con agua. El penetrante lavable con agua contiene agentes emulsificables
que hacen al aceite miscible con el agua. El penetrante puede ser removido de manera manual o por un proceso tosco o grueso de spray de agua, por inmersión en lavado con agua agitada por aire o manualmente con trapos. El tamaño de las gotas de agua, presión, temperatura y el ángulo del agua de rociado para el enjuague puede afectar la remoción del penetrante. Ya, gracias, no te desconectes. Boris, por favor, si tú tienes una... A ver, vamos al concepto básico. ¿Qué era la tinta penetrante o de cómo yo, si yo soy fabricante de tinta penetrante, cuál es mi ingrediente principal como tinta penetrante? ¿Qué es la tinta penetrante? El ingrediente principal es la tinta, No, la tinta, sí, sí, pero no. Antes de poner la tinta, o le agrego la tinta a qué o a quién. a mi material, al material No, a no, 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 no. inspeccionar. Yo soy fabricante de tintas penetrantes. ¿Cuál es el ingrediente principal de la tinta penetrante? ¿La tinta penetrante qué es? ¿Qué ingrediente principal tiene? Tú me dices la tinta, perfecto, ese es el ingrediente 2. ¿El ingrediente uno qué es? A, El aceite, el aceite. excelente. Recuerde, Sí, sí, sí. la tinta El aceite. Sí, penetrante sí. es un aceite al cual Sí, yo le sí. añadí un colorante para que se pueda ser visualizado de mejor manera ante los ojos. Recuerden eso, la tinta penetrante es un aceite. Ahora yo te pregunto, Boris, tú si ayudas en tu casa a lavar los platos, especialmente los sartenes que están llenitos de aceite después de freír un huevo o freír lo que sea. ¿Cómo lavas tú ese sartén llenito de aceite? Primero retiro el aceite en alguna Excelente. Primero o algo, sí. retiras el aceite, el exceso de aceite y lo Sí, sí. depositas en algún recipiente, coges un paño absorbente, un mantel, una servilleta, etcétera, etcétera, perfecto. De ahí, ¿qué haces? Luego que ya retiro el exceso, ahí sí recién aplico la esponja con el lavaplatos. Excelente. Aplicas una esponja con un detergente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, pero si tú cogieras el sartén sucio y le quieres lavar solo con agua, ¿qué te queda ¿No? el sartén? Todo contaminado, todo Exacto, mezclado, sí. sigue aceitoso, Sigue porque si aceitoso, sí. el aceite que ocupas para freír sigue el aceite manchando la superficie, entonces tú coges un detergente que lo que hace el detergente es diluir a la grasa y de ahí si tú entonces pones todo el detergente, le manchas todito el detergente al sartén, el detergente lo que hace es diluir a la grasa y después ¿qué aplicas para lavar? Para enjuagar agua. Excelente, le aplicas con agua. Entonces, mira, eso en sí consiste la tinta penetrante. La tinta penetrante, al ser aceite, y yo ya la apliqué sobre la superficie de inspección aceite, yo lo que necesito es eliminar ese aceite. Entonces, si yo le lavo con agua, entonces, ¿qué es lo que pasa? No voy a poder limpiar, no se va a poder enjuagar. Por eso dice que las tintas penetrantes que son lavables con agua, y lo voy a resaltar porque esto es muy importante, las tintas penetrantes lavables con agua ya contienen agentes emulsificables que están disueltos ya en el aceite. En pocas Ah, palabras, las tintas, si yo compro tintas penetrantes para lavarse con agua, la tinta penetrante ya viene premezclada, un emulsificable para que después del rato que yo lavo con agua pueda salirse fácilmente, o sea, se va nomás. En pocas palabras, aunque estoy poniendo mal el ejemplo, el aceite ya viene mezclado con jabón, ya viene mezclado con lava para justamente que yo ya apliqué el aceite, ya freí el huevo con aceite, pero ya está igualmente con el jaboncito. Y cosa que el rato que llevo al agua, al lavar el sartén, tiro agua y ya no necesito aplicar jabón porque ya el aceite ya vino premezclado con el jabón, ¿sí? Entonces, esa es la situación, que esta tinta penetrante lavable con agua ya viene premezclado con emulsificable, por lo tanto, tú ya puedes lavar directamente con agua. Esa es la parte principal de este método, de estas tintas lavables con agua. Las tintas lavables con agua ya tienen que venir premezcladas con un emulsificable.
¿Sí? De acuerdo al método normal que nosotros ocupamos es con el solvente, esa es otra manera de remover justamente la grasa, el aceite, porque coges tiñer, coges un solvente y le empapas un guaypecito, un trapo, una franela y remueves fácilmente justamente la superficie que está llena de aceite, pero ese ya es el método C, ahorita estamos en el método A, que como decimos, puedo yo lavar directamente el sartén porque el aceite ya vino premezclado con un emulsificable que lo que ayuda es a remover el aceite que está sobre la superficie. Eso es lo importante. Ya, eso es lo importante de lo que acabó de leer Boris. Muchas gracias, Boris. Pasemos a la siguiente presentación. Entonces, ¿qué características tiene que tener esta agua si yo estoy cogiendo con spray? Entonces, prácticamente yo cojo, digamos, una manguera con agua, le pongo un pitón para que me salga hecho spray y le remuevo la superficie que está pintada, que está con tinta penetrante. Pero tiene que tener ciertas características este spray de agua, este manguereado de agua a presión. Primero, dice que esta agua tiene que estar en una temperatura entre 10 y 38 grados centígrados y a una presión no mayor de 40 psi y adicional yo tengo que darle con un ángulo de ataque entre 45 y 70 grados y a una distancia aproximada de entre 30 centímetros. Entonces estas son las características que yo tengo que tener justamente para lavar con agua. Como les decía, primerito que tiene que el agua estar entre 10 y 38 grados centígrados, el agua no tiene que estar a una presión mayor a 40 psi y el agua, el rato que le ataco, no tiene que estar, tengo que atacarle con un ángulo entre 45 y 70 grados y adicional tengo que tener a una distancia mínima de 30 centímetros, 12 pulgadas. Esas son las características que yo tengo que dar al agua para proceder a lavar o a remover la tinta penetrante que está sobre mi superficie que estoy inspeccionada. Adicional, también yo puedo meter en una tina. La tina está llena de agua, entonces yo quiero lavarle a mi elemento que está con toda la superficie manchado con tinta, le meto dentro de una tina de agua, pero aquí tiene que esta tina va a estar agitada con agua, es como si que yo le metiera un hidromasaje, igualito. Ustedes a la pieza que está ya con la tinta penetrante le meten a un hidromasaje y este hidromasaje igualmente, ¿qué tiene que tener? Las mismas características que estábamos viendo anteriormente. O sea, el agua tiene que estar, ¿cómo se llama? Entre 10 y 38 grados centígrados y nada más. ¿Sí? Entonces, y le inyecto aire en el agua para que se agite, se haga burbujas, se haga un baño hidromasaje y de esa manera le lave ¿cómo se llama? Los elementos que yo estoy inspeccionando o que estoy utilizando tintas penetrantes lavables con agua. El enjuague debe ser monitoreado para evitar el sobrelavado. Entonces lo que dice, oigan, cuidado, el rato que estas tintas como ya vienen premezcladas con el emulsificable, entonces tenemos que tener cuidado porque si le lavamos en exceso, lo que decíamos ayer, remuevo toda la tinta penetrante que está atrapada dentro de la discontinuidad y ¿qué es lo que pasa? El rato que aplico el revelador ya no hay tinta, no voy a ver absolutamente, no voy a encontrar ninguna discontinuidad. Los pasos ¿cómo se llama? Que son los pasos que son en este sistema de lavado con agua son los siguientes. Primero, limpieza. Sí, esto está extraído de la ACTM 165. Si se meten en la ACTM 165, ahí están estos gráficos. ¿Cuáles son los pasos entonces en el método lavable con agua? Como todos los pasos, y eso ya dijimos que era una desventaja, tenemos que hacer una limpieza de la superficie, remover todos los elementos que puedan ocasionar que la tinta no me ingrese dentro de la discontinuidad, como son grasas, aceites, pintura, cromados, niquelados, escoria, óxido. Todo lo que me impida que la tinta ingrese tengo que remover, porque si no la tinta no va a ingresar dentro de la discontinuidad, ya que la discontinuidad va a estar taponeada, tapada taponeada, tapada y no va a ingresar la tinta. Después de hacer la limpieza,
tengo que aplicar el penetrante. Listo. Después de aplicar el penetrante, como ya dijimos, tengo que darle un tiempo de penetración, que ya lo vimos ayer justamente, que casi todos los casos ya una temperatura estable 5 minutos. Y si es que estábamos a una temperatura entre 5 grados, 4 grados, está haciendo frío, tengo que darle generalmente el doble o 20 minutos de penetración. Después, como esta es una tinta penetrante lavable con agua, entonces lógicamente yo voy a remover el penetrante con agua. Sí, ya sea con un spray, como ocupan las botecitas de spray de los peluqueros para mojar el pelo, o puedo ocupar, como ya dijimos, una manguera a presión con el pitón, controlando, como ya dijimos, la temperatura, la presión y el ángulo de ataque, o simplemente le metemos en el baño, en el hidromasaje para lavarle de cualquiera de esas situaciones, o chisgueteo, como les digo, con agüita, con lo que nos mojamos para los peluqueros, y de ahí pasamos un trapito o humedecemos el trapo con agua y lo limpiamos con agua. Cualquiera de esas formas podemos proceder al lavado con agua. Y de ahí en adelante va a ser prácticamente lo mismo con todos los sistemas de tintas penetrantes. ¿Qué significa? Que tengo que, como estoy lavando con agua, la superficie del agua, ¿qué va a quedar? Mojada. Como está la superficie mojada, está humedecida, entonces, ¿qué tengo que hacer primerito? Antes de aplicar el revelador, tengo que aplicar un secado. Tengo que secar la superficie antes de aplicar el revelador seco. Si voy a ocupar un revelador seco, lo lógico, si ustedes tiran un polvo seco sobre una superficie mojada, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer bolitas, se va a hacer grumos del revelador sobre la superficie y eso va a impedir que sea extraída la tinta penetrante de la discontinuidad. Entonces, cuando voy a ocupar un revelador seco, necesariamente yo tengo que secar la superficie. Si voy a ocupar un revelador en base acuosa, o sea, yo también puedo comprar un revelador en cual el revelador, o sea, el polvito, la cal, o el absorbente que va a absorber la tinta, pero lo voy a mezclar con agua, entonces ahí sí no amerita secar, porque la superficie ya está mojada. Y si voy a ocupar un revelador con agua, de base de agua, entonces no tengo necesidad para secarle. Entonces ahí sí le aplico directamente. Pero ¿qué pasa? Después que le aplico el revelador en base a agua, entonces ahí sí tengo que secarlo. Sí, tengo que secarlo para proceder a hacer el tiempo de absorción. Pero si voy a ocupar un revelador no acuoso, recuerden que dijimos que cuando hablamos de revelador no acuoso, lo que estamos diciendo es que estamos ocupando un revelador en base a solvente. Entonces, como es base solvente, o sea, el tiñer no le puedo mezclar contra el agua. Entonces, nuevamente tengo que primero proceder a secar la superficie para ahí, si secada la superficie, poder aplicar el tiñer, que yo le llamo tiñer, pero no es tiñer, sino es justamente un solvente en el cual está mezclado el revelador o absorbente para que absorba la tinta penetrante. Entonces, estos tres tipos de pasos en el secado y en la aplicación del revelador prácticamente va a ser los mismos casi en todos los pasos. Entonces, después de remover el exceso de tinta penetrante, tengo que aplicar el revelador. Pero si voy a aplicar un revelador seco, primero tengo que secar. Si voy a aplicar un revelador en base a acuoso, no seco, pero después de aplicarlo tengo que secar. Y si voy a aplicar un revelador en base a solvente, o sea, un no acuoso, tengo que igualmente proceder primero a secar antes de aplicar el revelador. Y de ahí sí lo que ya sabíamos, aplicado el revelador, yo tengo que dar un tiempo de espera para que el revelador extraiga la tinta penetrante que está en el interior de la discontinuidad. Después ya procedo a lo normal, a la inspección. ¿Qué es la inspección? Buscar discontinuidades relevantes. No, primeramente encontrar discontinuidades verdaderas y falsas. Después, si es que ya encontré la discontinuidad verdadera, tengo que saber si esa discontinuidad verdadera es relevante o no relevante. Las relevantes tengo que poner en el informe, las no relevantes no pongo en el informe. Y las relevantes, de acuerdo a los criterios de aceptación y rechazo, tengo que aceptar o rechazar. Si está rechazado, esa discontinuidad, esa indicación se convierte en defecto. Y eso tengo que poner en el respectivo informe. Todo ese es el proceso de inspección. Y luego finalmente tengo que hacer la limpieza posterior porque, como les decía, tengo que eliminar la tinta, tengo que eliminar el revelador, tengo que dejar la superficie tal cual como estaba anteriormente. Ahora veamos de una manera gráfica
el proceso que estábamos hablando. Entonces yo ya tengo la superficie y la superficie ya le hice la prelimpieza, a la superficie ya le apliqué la tinta penetrante, a la superficie ya le di el tiempo de penetración. Ahora sí voy a remover la tinta penetrante, voy a remover la tinta penetrante ocupando agua. Entonces, como les decía, yo puedo ocupar un tarrito lleno de agüita con spraycito, los que ocupan los señores peluqueros, y procedo a mojar la superficie. Después que ya mojé la superficie, puedo proceder a que a coger un trapito y a remover el exceso. ¿Sí? A remover el exceso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en pocas palabras? Yo ya tengo la superficie, ya le di la aplicación de la tinta penetrante, ya le di el tiempo de penetración, ya penetró la discontinuidad, ahora tengo que remover el exceso. Entonces, ¿cómo voy a remover el exceso? Por medio de agua. Entonces yo le aplico un chorrito de agua o le aplico un trapito empapado de agua o le aplico el hidromasaje o le aplico la manguera a presión con el agua y remuevo el exceso. Entonces si ven, en todos los procesos se repite eso. Aplico la tinta, dejo que la tinta penetre en la discontinuidad, después le dejo que, como se llama, remuevo el exceso para después que esa tinta que quedó atrapada dentro de la discontinuidad yo extraiga por medio del revelador y esa extracción por el revelador haga que se magnifique la discontinuidad y yo pueda observar esa discontinuidad. Ahora sí, como vamos a ver ahora sí el método B, que es ocupando un emulsificable en base a lipofílico, o sea, en base a aceite, vamos ahora sí a entender qué es la emulsificación. Pues ahora sí, Darwin, si eres tan amable, ¿qué es una emulsión? Hola, buenas noches. Emulsión. Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. Ya. Entonces, primerito, una emulsión es una mezcla de dos líquidos que no se pueden mezclar, pero les mezclo más o menos homogéneamente. Sí, un ejemplo de emulsión, ¿cuál podría ser, Darwin? El agua y el aceite. Sí, el agua del aceite. Entonces ustedes ponen agua y el aceite en un vasito, entonces van a coger que ¡puc! Se separa el agua del aceite. Pero si yo cojo una batidora, le cojo y le mezclo, entonces aparentemente va a parecer que sí se mezclaron, pero no se mezclan, pero sí tiene como a mezclarse. El ejemplo de esto también es, por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa, ustedes cogen el aceite, cogen el huevo y de la misma manera no se mezclan. Entonces tienen que meter en la licuadora y ahí sí se hace esa emulsión. Se mezcla el huevo con el aceite. Aparentemente se mezcla, pero en realidad no se mezclan. Son dos líquidos que son inmezclables, pero es una mezcla que parece que sí se mezclan. Sí, eso es una emulsión. Entonces, ahora, ¿qué es un emulsificador, Darwin? Es un líquido que interactúa con una sustancia aceitosa para convertirse en lavable en agua. Ya. Entonces, recuerden que nosotros dijimos que las tintas penetrantes en el método B y en el método D vamos a ocupar un emulsificador en base a agua o un emulsificador en base a aceite. Entonces, ahora sí, ¿qué ha sido el emulsificador? El emulsificador simplemente ha sido un líquido que actúa contra un aceite para convertirle en lavable con agua. Entonces, miren, ahí vamos lo que yo les decía. Aunque no está bien el concepto todavía que les voy a dar, pero para que se entienda es eso. Si yo el aceite, el sartén que estaba empapado, el sartén con aceite, si yo le aplico el detergente viene a ser como el emulsificador, porque después de que yo le aplico el detergente, yo voy a poder lavar con agua. Eso es un emulsificador. El emulsificador es un líquido que yo el rato que le aplico o le mezclo contra el aceite, ese aceite sí se puede lavar con agua, porque antes que yo no le aplique el emulsificable, le tiro agua y no se va a lavar, que es lo que yo les decía, el sartén lleno de aceite, yo le abro las llaves de agua y no se me limpia, sigue quedando aceitoso, sigue quedando manchado.
Sí, por eso las tintas penetrantes lavables con agua ya vienen premezclado ese emulsificador, un químico, que no sabe, yo no sé por lo menos qué químico es, la cual es que ya viene premezclado. Como ya viene premezclado, entonces yo el rato que cojo agua, se va nomás ese aceite, porque ya vino mezclado con una sustancia que lo convierte en lavable con agua. Entonces eso es un emulsificador. Ahora sí, ¿qué es un detergente, Darwin? Es una sustancia que tiene la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin necesidad de tallar. Sí, o sea, tallar significa que le corte, que le cercene, etcétera, etcétera. Ya, entonces, mire, esto sí es lo que hace el detergente, o sea, el lava, el deja, el jabón macho, lo que nosotros ocupemos ¿cómo se llama? Para la limpieza de nuestra vajilla, de nuestros platos, de nuestros sartenes, ocupamos detergente. Entonces, el detergente no se mezcla con el aceite para dejarse lavarse con agua, no. El detergente lo que hace es diluir. Es una sustancia química que lo que hace es disolver, diluye a la grasa. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que, como ya está diluida la grasa, ya está descompuesta, destrozada la grasa, entonces ahí sí yo ya procedo a lavarle con agua. Pero ¿por qué se va con el agua? Es porque el aceite ya fue disuelto, ya fue acabado, ya fue, ¿cómo dice el nombre? Ya químicamente yo ya le disolví. Ya no hay aceite en pocas palabras. Entonces, como ya no hay aceite, tiro agua y se va los residuos, las sobras. Eso es lo que hace el detergente. Mientras que el emulsificador se mezcla con el aceite para poderse dejarse lavar por medio del agua. Darwin, ¿qué es? Ahora que ya sabemos que es un emulsificador, que ha sido una sustancia química que el rato que se mezcla con el aceite puedo yo lavarle con agua, ¿qué es un emulsificador hidrofílico, Darwin? Emulsificador hidrofílico, un líquido en base agua, el cual interactúa con un aceite penetrante para convertirse en lavable con agua. Entonces, simplemente el emulsificador en base a hidrofílico o en el emulsificador hidrofílico es un emulsificador base agua, el cual el rato que yo que mezclo con el penetrante o con el aceite, porque el penetrante es un aceite, entonces se puede y se convierte en lavable con agua. Eso es el hidrofílico. Y Darwin, finalmente, ¿qué es el emulsificador lipofílico? Emulsificador lipofílico, un líquido en base a aceite, el cual interactúa con el aceite penetrante para convertirse en lavable con agua. Entonces, nuevamente, eso podemos hacer nuevamente llegar a la misma conclusión. ¿Cuál es el componente básico del jabón azul que ocupamos para lavar la ropa? Igualmente es grasa. Entonces, con la misma grasa le elimino la grasa. O el rato que ustedes se van a lavar las manos que están llenos de grasa, ¿qué cogen? Aceite, se empapan de aceite y cogen un wipe y se limpian. Entonces el aceite les remueve el aceite. O el rato que el marcador permanente por error le rayé sobre la pizarra. Entonces, ¿yo qué hago? Otra vez pongo un marcador encima para que ¿cómo se llama? Pueda removerse, y ahí sí coge un trapito y le limpio. Entonces es algo parecido. Entonces yo necesito otro elemento en base a aceite para que mezclado con el aceite se convierta en un elemento que pueda ser lavable con agua. Entonces es un emulsificador lipofílico. Entonces ahora sí, con este preámbulo del vocabulario ¿cómo se llama? Con estos términos, pasamos a lo que es el método B. El método B es ocupar un emulsificable en base a aceite, que es el lipofílico, para poder remover el penetrante, que es un aceite. Ayúdame con la lectura si eres tan amable, Olger. Método de remoción, método B, emulsificador lipofílico. La remoción del penetrante se lo realiza colocando un emulsificador en base de aceite como un proceso separado. El emulsificador lipofílico se difunde en la superficie del penetrante. Este se aplica por inmersión. Aplicar el emulsificante con brocha o wipe puede causar vetas debido a una desigual o uneven emulsificación y no son recomendadas. Este sistema ofrece más control y tiene pocos problemas como
el sobre o bajo lavado comparado con el método de las lavables con agua. Ya, perfecto. Entonces, como ya dijimos, como yo no tengo acceso al emulsificador en el método A, que es lavable con agua, porque ya viene premezclado, el rato que yo aplico la tinta penetrante ya viene premezclada con el emulsificador. Entonces, yo no tengo control sobre el emulsificador. Por eso es lo que veíamos en ventajas y desventajas y usos y aplicaciones de los penetrantes. Decíamos justamente que el método A, lavable con agua, es rápido porque se elimina el paso de aplicar el emulsificador. ¿Por qué? Porque ya vino preaplicado. Entonces yo me ahorro un paso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que el emulsificador, yo pierdo el control sobre el emulsificador, entonces yo puedo tener problemas en el sobrelavado. Si no tengo mucho cuidado, si le sobre limpio, ya no me va a quedar ninguna tinta en la discontinuidad y el rato que aplico el revelador ya no hay tinta que se me extraiga que pueda yo ser observada. Entonces, eso es lo que dice que este método con el hipofílico no tengo esos problemitas, porque como yo tengo control sobre la emulsificación, yo no voy a tener problemas justamente con un sobrelavado, con un sobreexceso de lavado de las partes que van a estar sometidas a esta tinta. Lo que sí me dice es que cuando aplico este emulsificador, tengo que hacer la aplicación por inmersión. No tengo que hacer la aplicación ni con brochita ni con wipe. Sí, sino tengo que hacerle por inmersión para que la aplicación sea uniforme y no se me provoquen desiguales aplicaciones. Los tiempos, dice que los tiempos de aplicación del emulsificador va a estar entre 5 segundos y 5 minutos. Ustedes le dan ese tiempo, le aplican la tinta penetrante, remueven el exceso de tinta penetrante, le aplican el emulsificador y cuando están aplicando este emulsificador lipofílico, el tiempo que ustedes le van a dejar actuar va a ser entre 5 minutos y 5 segundos y 5 minutos. Eso es lo que, y aparte de eso, la ACTM dice 1417, se acuerdan que era la militar, limita que el emulsificador tenga un tiempo máximo de aplicación de 3 minutos. Ahora, ese también es una desventaja porque yo tengo que hacer pruebas. Entonces, yo, ¿cómo sé si es que le aplico 5 segundos o le aplico 3 minutos? No lo sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es coger, coger mi elemento que voy a inspeccionar y probar. Entonces, aplico la tinta, aplico el tiempo de penetración, luego le remuevo, luego aplico el emulsificador, digo, vamos a probar 10 segunditos, le aplico 10, empiezo a lavarle, no se me salió todo, entonces no ha sido 5, ha sido 10, entonces otra vez le aplico el emulsificador, le dejo 10, 5 segundos más, le lavo, chuta, todavía no se me va la tinta, entonces necesito un poco más de tiempo el emulsificador. Le pongo otra vez el emulsificador, otra vez le dejo 5 segundos más, o sea, ya estaría en 15 segundos y ahora sí le lavo con agua, ahora sí se dejó lavar, ah, ya chévere, entonces tengo que estar en ese juega y juega y juega hasta saber el tiempo exacto de aplicación del emulsificador. Entonces miren, por eso este tipo sí me sirve cuando voy a hacer piezas en serie, porque si no voy a hacer piezas en serie, entonces tendría que por una pieza repetir el proceso 2, 3, 4 veces hasta cogerle bien el tiempo y eso yo no voy a tener el tiempo pues de estarle calibrando cuánto tiempo tengo que dejarle el emulsificador, ya pierdo tiempo, entonces por eso digo, no, el emulsificador, uy, se me fue, de aquí no le voy a ocupar este método, pero si necesito, como ya dijimos, alta sensibilidad, ahí sí tengo que llegar a este método y aplicarlo. ¿Qué más dice? Dependiendo de la temperatura, la rugosidad, los defectos que uno sospecha, se dará el tiempo exacto de aplicación. O sea, como digo, esto sí es ya práctica, error, práctica, error, práctica, error, práctica, sacarle el tiempo exacto y de ahí si ya aplicado el tiempo exacto procedo a realizar la inspección en el resto de elementos. Pero como les digo, eso me lleva tiempo y reprocesos, ante lo cual este método se vuelve largo, tortuoso, pero vuelta es muy eficiente. Entonces uno ahí toca poner en la balanza qué prefiero en este instante. Tengo el tiempo, pero tengo el tiempo suficiente, pero lo que necesito es saber que tengo discontinuidad, entonces me voy por el método emulsiplicable. No tengo tiempo, no puedo ir por este tiempo porque voy a perder mucho tiempo en los reprocesos hasta sacarle los tiempos de justamente de emulsificación.
Seguido de la aplicación del emulsificante, dice que tengo que rociar rápidamente con agua para neutralizar, lógicamente, el emulsificador y luego proceder al lavado. Entonces, ahora sí, aplico el emulsificable, le cojo el tiempo, se acabó el tiempo, rapidito tiro agua para cortar el efecto de la emulsificación y lavar y remover rápidamente la tinta penetrante. Entonces, los pasos, como ustedes ya ven, prácticamente son los mismos. A ver, déjenme ver. No, entonces regresemos acá, ya. Entonces los pasos que ustedes le ven son relativamente los mismos. A ver, ya, listo. Primero, limpieza. Eso es para todas las técnicas. Tengo que limpiar. Segundo, aplicar el penetrante. Eso es igual en todas las técnicas. Tengo que aplicar el penetrante. A ver, déjenme ampliarle aquí un poquito. No, dejémoslo más. Ya. Entonces, aplicar el líquido penetrante. Tercero, tengo que dejarle un tiempo de penetración. Entonces ya sabemos que después de aplicar la tinta penetrante, tengo que dejarle un tiempo de penetración. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Como ya que necesito removerle, pero como no puedo removerle, ¿qué es lo que hago? Aplico el emulsificador. Entonces, si ven, es un paso adicional a aplicación del emulsificador. Y después de aplicar el tiempo del revelador, ¿qué tengo que hacer? Dejarle el tiempo para que actúe el emulsificador. Entonces, si ven, aquí se ha aumentado 2 pasos más. Por eso lo que decía en desventajas, que este sistema tengo que aplicar más pasos, va a ser más demorado. Después de eso, entonces ahora sí procedo al lavado. ¿Sí? Procedo al lavado. Lavado con agua, porque como ya le aplicó el emulsificador y como dijimos que el emulsificador, la característica que tiene es que después que yo le actúe al emulsificador, ya puedo lavar con agua, entonces ahora sí, este método B que ha sido con emulsificador, en pocas palabras, ha sido un método para lavar con agua. Pero después de aplicar el emulsificador. Antes de eso no puedo lavar con agua. Y después viene exactamente lo mismo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Todo el proceso posterior que conlleva a después de lavado. Como lavé con agua, entonces, ¿qué pasa? Si voy a aplicar un revelador seco, como voy a aplicar el revelador seco, entonces primero tengo que secar la superficie. Seco la superficie, luego aplico el revelador seco. Si voy a aplicar un revelador en base a agua, no necesito secarlo, pero sí después de aplicar tengo que secarlo. Y de la misma manera, si voy a aplicar un revelador en base no acuoso, o sea, en base a solvente, primeramente, como está la superficie mojada de agua, tengo que secarla para luego aplicar el revelador en base no acuoso. Después de eso, ya sabemos lo que conlleva, que es darle el tiempo de revelado, inspeccionar y luego dar la limpieza final. Esto es lo que yo les decía. Aquí está como paso obligatorio, limpieza final. No podemos dejar manchado de tinta, no podemos dejar manchado de revelador sobre la superficie que estamos inspeccionando. Aquí clarito dice, denle el paso post limpieza. No dice, si es que quiere el inspector, limpie. Si no, no. No, aquí dice limpie. Entonces, viendo la otra gráfica, ya le dejé la superficie que esté el tiempo de penetración, entonces ya penetró. Después de entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle el emulsificador le aplico el emulsificador. Denme un segundo. Ya, listo. Entonces, miren, le aplico el emulsificador. Este emulsificador va a empezar a actuar contra la tinta penetrante y donde actúe va a lavarse. Por eso es lo que es importante el tiempo que yo le ponga a trabajar. Sí, miren, ¿por qué razón? Porque yo le dejo, por decirles, un segundo. Como les dejo un segundo, 3 segundos o 4 segundos, creo que sea lo mínimo que tengo que dejarle. Digamos que le dejo los 4 segundos. El rato que le dejo actuar 4 segundos, el emulsificable solo trabaja en esta capita de líquido penetrante, y el rato que yo le hago el lavado ya final, solo se va a salir solo esa parte. ¿Y qué pasó? El rato que le aplico el revelador, toda la superficie se me va a quedar manchada de rojo
porque toda la superficie, porque me ha faltado todavía dar más tiempo de emulsificación. ¿Sí? Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, aplico el emulsificador. Después de aplicar el emulsificador, ahora sí le dejo, digamos, saqué el tiempo exacto en 15 segundos. En 15 segundos, ¿qué va a pasar? En 15 segundos ya va a actuar sobre todo lo que me interesa que actúe, aquí arriba, en la superficie. Como ya actuó sobre esta tinta en la superficie, le aplico el agua, le aplico el lavado con agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo se me va a ir lo que me interesa. Exactamente. Miren, se me va la tinta penetrante que está sobre mi superficie y la tinta penetrante se me quedó en el interior de la discontinuidad. Aplico el revelador y perfecto, me va a salir la mancha, el sangrado. Pero ¿qué pasa ahora lo contrario? ¿Qué tal si yo le dejo tanto tiempo para que el emulsificador penetre todo hasta, ¿cómo se llama? Hasta que actúe sobre toda la discontinuidad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el emulsificador le di tanto tiempo para que actúe sobre toda la tinta penetrante, entonces, ¿qué va a pasar? El rato que yo ¿cómo se llama? Le tiro agua para lavarle, como todo ya se hizo lavable con agua, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el rato que yo tiro agua para proceder a lavar, el rato que tiro agua para proceder a lavar, primeramente, esto hubiera sido lo deseado, que solo se me vaya lo de la superficie. Pero como tiré tanto, ¿qué va a pasar? El rato que yo lavo con agua, también se me va a ir la tinta penetrante que estaba hacia el interior de la discontinuidad. También se me va a lavar la tinta penetrante que estaba ahí adentro porque le dejé mucho tiempo de emulsificación. Entonces, el rato que aplico el revelador, lógicamente está ahí la discontinuidad, pero ya no hay tinta que me extraiga. Por lo tanto, me falló el ensayo por dejarle mucho tiempo de actuación al emulsificador. Por eso es lo que decía también como desventaja o ventaja, que yo tengo acción, poder sobre el tiempo que trabaje el emulsificador. En los lavables con agua no tengo esa acción, sino aquí sí yo tengo está en mis manos calcular el tiempo de emulsificación para no provocar este sobrelavado. Entonces se mezcla y luego el rato que tiro agua, lógicamente va a removerse todo el exceso. Patricio, si eres tan amable, ayúdame con la lectura. Método C, removible con solvente. Buenas noches con todos. Método C, removible con solvente. Removedores solventes usualmente se proveen en latas de aerosol. El solvente trabaja disolviendo la superficie del penetrante. El área es primeramente con trapo limpio, seco y sin pelusa. Después que la mayor cantidad de penetrante ha sido limpiada, se procede a limpiar con un trapo limpio empapado ligeramente de solvente hasta que no exista rastro de penetrante. Tomar toda la precaución posible por un exceso de remoción. Muchas gracias. Entonces, miren, aquí otra cosa importante. Este es el método que más ocupamos, el que cogemos la latita de removedor y le empapamos el guaypecito, el trapo y procedemos a remover la tinta penetrante. Entonces, cosas de rescatar de esta lectura muy importantes. Primero, dice el área primera, tengo que limpiar con un trapo limpio, seco y sin pelusa. ¿Sí? Entonces, ya. Miren lo que dice aquí. Dice sin pelusa nada más. A veces, ¿cómo se llama? Llegan personas y dicen, no, ¿por qué me estás ocupando wipe? Por favor, el wipe está prohibido, porque el wipe me deja pelusa. No pasa. Recuerden que el wipe que es simplemente cogen las telas, los pedazos de tela de rechazo de las fábricas de confección de ropa y le deshilachan. Y ¿cómo se llama? Les deshilachan y luego les envuelven y le hacen sus tapitos y eso es lo que es el wipe, simplemente pedazos de trapo de tela deshilados y rearmados, digamos así, hecho pelotita. Eso es el wipe.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, hay wipes y wipes. Si son wipes de telas que generan pelusas, no podemos actuar, no podemos trabajar con esos wipes. Pero asimismo hay wipes que fueron hechos en base a una tela que no genera pelusa, entonces esos no hay ningún problema. Y uno se da fácilmente cuenta, el rato que está haciendo la limpieza, hay wipes que sí te dejan pelusa y hay wipes que no te dejan pelusa. Entonces, si te dejan pelusa, lo mejor es no trabajar con esos wipes. ¿Por qué? Porque me puede dar falsas indicaciones. Aunque uno ya que tiene el ojo experto, uno sabe rapidito qué es la pelusa de wipe y cuál es la pelusa de una fisura. Entonces no tiende a confundirse, pero el rato que están una persona que está arrancando, entonces puede tener ese problema de confusión. Entonces, ante esa situación, lo que dice justamente la norma, dice, vean, ¿cómo se llama? No me ocupen ningún trapo, servilleta delicada, la cual me pueda generar pelusa y la cual me puede dar una interpretación falsa. Ya, otra cosa dice que coja el trapo empapado y limpie. No me dice que tire el solvente sobre la superficie y ese es un error grave que puede pasar. El rato que estoy haciendo el primer paso de la limpieza de la superficie antes de aplicar el penetrante, ay, sí, yo puedo ocupar cualquier cosa, como ya vimos. Puedo ocupar agua, desengrasante, vapor, ¿cómo se llama? Removedor de pintura, solvente, tiñer, agua con jabón, ¿cómo se llama? Ácido, agua en base a alcalinos, o puedo ocupar lo que sea para limpiar, pero para limpiar la superficie previo a la aplicación de la tinta. El rato que ya apliqué la tinta, y tengo que remover la tinta, en ese instante sí, prohibido ocuparme, por favor, tiñer. El tiñer es un solvente, y aquí dice removible con solvente, pero ¿qué solvente tengo que ocupar? El de la familia con la cual yo estoy ocupando la tinta. Entonces, si yo compré tinta Magna Flux, tengo que remover con solvente Magna Flux. Si yo apliqué tinta con tinta Magna Check, entonces yo tengo que remover con solvente Magna Check. No puedo ocupar el tiñer marca Patito Gatito que ocupamos para la pintura, no. Sí puedo ocupar antes de la aplicación de la tinta para limpiar y eliminar las grasas, sí, perfecto. Pero para remover el penetrante, no puedo ocupar ese tiñer. Tengo que ocupar el kit, el sistema que compré, como les digo, de dentro del kit. Todos los pasos, ustedes ya se lo conocen, ya se lo saben porque ustedes están trabajando en esto, pero al ser el que más ocupamos, a veces hay el exceso de confianza que sí sabemos y lo hacemos mal, entonces repasemos. Primero, como todo, la limpieza. Después de la limpieza, aplico el penetrante. Después de aplicar el penetrante, le dejo el tiempo de penetración. Después que estoy en el tiempo de penetración, hago una prelimpieza con un trapo seco. Le hago con un trapo sequito. Luego le aplico y nuevamente recalco esto, lo que les decía con anterioridad. Y esto les voy a recalcar igualmente el rato que hagamos la práctica. El rato que hagamos la práctica, voy a recalcar esto, que la limpieza tiene que hacerse con un trapito, con un wipe, con una franela, lo que sea, humedecido. No puedo aplicar yo el spray directamente sobre la discontinuidad. ¿Por qué razón? Porque puedo remover la tinta penetrante. Y ahora sí, al regreso. Nuevamente, el rato que estoy haciendo la limpieza, cuando estoy aquí, previo a la aplicación de la tinta penetrante, o sea, cuando estoy en esta etapa, aquí sí puedo coger el spray y dispararle directamente sobre la superficie porque estoy limpiando, estoy removiendo la mayor cantidad ¿cómo se llama?, de contaminación orgánica y inorgánica que yo tenga. Entonces ahí sí le aplico directamente sobre la superficie. Pero ya en esta etapa, el rato que estoy removiendo ¿cómo se llama? Estoy removiendo la tinta penetrante. No estoy removiendo suciedad, estoy removiendo la tinta penetrante. Entonces, como estoy removiendo la tinta penetrante, entonces ahora sí,
Entonces, no lo hago directo, sino lo hago indirecto. Le hago empapando un trapito y este trapito empapado le limpio la discontinuidad. Si le aplico directamente el removedor o el cleaner sobre la superficie, le puedo sacar a la tinta penetrante y ya sabemos, si salió la tinta penetrante de la discontinuidad, el rato que aplico el revelador no voy a ver absolutamente nada. Después tenemos que secar y después aplicar un revelador en base solvente, dejar el tiempo de revelado, inspección y post-inspección. Pregunta, ¿quién me estaba ayudando ahorita leyendo? Era Patricio. Patricio, por favor, ¿qué le ves de diferente este cuadro, esta secuencia comparado con los otros cuadros anteriores que estamos viendo con el método A y con el método B? Con respecto al revelador. Con respecto al revelador. Con respecto al revelador, Sí, solo con respecto al revelador. ¿Qué le notas de diferente con respecto al revelador, con respecto a los otros métodos de inspección? Lógicamente, el cambio principal es que aquí no aplico el emulsificador, porque recuerda, el emulsificador era un producto para que el aceite pueda ser lavable con agua. En este caso, yo no necesito un emulsificador para lavarle con agua porque no voy a lavar con agua, sino voy a lavar con un solvente, voy a lavar con thinner. Entonces yo igualmente cojo el thinner, le empapo el wipe el thinner, cojo mi sartén y voy a eliminar la grasa del sartén. Yo no tengo problema, pero lógicamente para la parte alimenticia no puedo hacer eso porque estoy contaminándole y luego me puedo intoxicar. Eso es otra cosa, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo limpiar de esa manera? Lo puedo limpiar. Pero como aquí no voy a limpiar con agua, sino únicamente con aceite, con solvente, por eso lo que aquí no interfiere para nada ¿cómo se llama? Los emulsificadores. Entonces, por ese lado no. Yo lo que quiero es atención aquí con el revelador. ¿Cuál es la diferencia con los otros métodos con respecto al revelador? o sea, no tengo que remover el revelador, voy directo a la inspección, después dejar el tiempo de revelado. Ya, eso es una. Y verás, voy a regresarte la presentación a ya, aquí. Mira, ¿qué tiene de especial aquí el rato que actuó el revelador? ¿Y qué tiene de especial con la que ahorita estábamos ocupando? Solo el revelador en base a no acosa. ¿Cuál es la diferencia? El No, secado, no, verás, mira. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los otros métodos yo puedo ocupar revelador seco, puedo ocupar revelador en base a agua y puedo ocupar revelador en base a un solvente. Entonces yo puedo ocupar los tres tipos de reveladores: el revelador seco, el revelador en base a solvente y el revelador en base a agua. Yo puedo ocupar cualquiera de los tres. En el método A y en el método B sucede lo mismo, y en el método D también sucede lo mismo. O sea, en todos los métodos funciona lo mismo, pero ahora sí ya regreso al método C. ¿Y qué pasa? Puedo ocupar cualquier revelador aquí. Pato, ¿qué revelador nomás puedo ocupar aquí? un revelador en base a solvente. Excelente. Esa es la diferencia básica con respecto al revelador. Que en este método removible con solvente solo puedo ocupar revelador en base a solvente. No puedo ocupar el revelador en base a agua, no puedo ocupar el revelador seco, solo puedo ocupar el revelador en base a solvente. Entonces, ahí sí ya, aunque no se daban cuenta de este asunto, pero por eso es la situación de que el rato que ven a las empresas de inspección o ustedes lo hacen la inspección ocupando el revelador, solo ocupan ese revelador, el revelador en base a solvente. No ocupan ningún revelador seco ni tampoco ocupan otro revelador en base a agua. ¿Por qué? Porque como ocupamos nosotros la tinta penetrante removible con solvente, el único revelador que está capacitado para trabajar en esa línea solo es el revelador en base a solvente. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Entonces miren que aquí yo no tengo la opción
en este revelador removible, en esta tinta penetrante removible con solvente, no tengo la opción de ocupar revelador seco, no tengo la opción de ocupar un revelador en base a agua, sino únicamente un revelador en base a solvente. Entonces, ya lo sabemos, aplicamos, ya está la superficie empapada de tinta, cojo un trapito, lo empapo con el removedor y procedo a la limpieza. Esa es la manera que tenemos que hacer con el removedor en base a solvente. Nuevamente recalco, prohibido disparar directamente sobre la superficie del spray. No, yo lo que tengo que hacer es, como vimos aquí en la gráfica, empaparle al trapito, ya, y si el trapito sí, procedo, miren, empapo el trapo y el trapito empapado procedo a eliminar el exceso. No directamente el spray porque es tan fuerte la presión que puede provocar que exista un sobrelavado y sobrelavado aplico el revelador y ya no me sale nada. Muchas Pregunta, gracias. Inge. Sí, encantado. En el método C, por favor, si le ¿Correcto? puede regresar. Con Si puede regresar solvente. el cuadro de los pasos, sí, con solvente. En el cuadro de los pasos del método C me indica, luego de la aplicación del revelador por solvente, me indica el tiempo de espera y, perdón, luego de la limpieza del exceso, me indica limpiar con un trapo humedecido con solvente, ¿verdad? Correcto. Y luego me indica secado con trapo seco. Ujú. O Sí, sea, el solvente no se seca automáticamente sí, no. solo, es necesariamente pasar un trapo. No necesariamente, sí, no, es para agilitar el paso. Después ya vamos a ver lo que es el secado. Pero buena la pregunta tuya. Entonces, porque como este es el método que más manejes, entonces te salta esa interrogante, porque estoy seguro que tú no estás haciendo ese paso. Entonces, por eso dices, chuta, creo que he estado haciendo mal. No, lo que estás haciendo está bien siempre y cuando no apliques el revelador mientras no se seque la superficie. Lo que pasa es que el rato que ya coges el trapito, el wipe, la franela, lo que sea, le empapas con el solvente, coges el solvente y le limpias y remueves el exceso de tinta penetrante sobre la superficie que estás inspeccionando, ¿qué pasa? La superficie queda humedecida. Lo que pasa es que el tiñer, como es un solvente, tiene un punto de evaporación bajo, eso quiere decir que en el ambiente se evapora. Entonces, el tiñer o el solvente en este caso, el rato que limpiaste la tinta penetrante, tú pasa 2, 3, 4 segundos y ¡flux! Se evapora y no necesitas secar. No necesitas pasar el trapo seco, no necesitas secar. ¿Por qué? Porque ya se evaporó. Pero si fuera en el método en base a agua, la superficie no se te va a secar mientras no pases un trapo seco, mientras no le metas en un calefón, con una resistencia, ¿cómo se llama? Un termostato, ¿cómo se llama? Un calefoncito para calentarlo o un secador de pelo para secarle y que se seque la superficie antes de aplicar el revelador. A eso es lo que pasa. Pero como estamos ocupando solvente, se evapora rápidamente, 3, 4, 5 segundos, se evapora de una y vos procedes a poner el solvente, ¿cómo se llama? Puedes aplicar el revelador casi inmediatamente, sino que de pronto eso se lo hace inconscientemente porque se evapora rápido. Pero lo que sí tenemos que tener cuenta es que a veces no puede evaporar, de pronto no se evapora rápido y yo tengo que estar pilas porque no se me evaporó en 3, 4 segundos, sino de pronto se me evaporó en 10, 15 segundos. Entonces tengo que quedarme ahí quieto un ratito hasta que se evapore y de ahí sí aplicar el revelador. Pero si estás con apuro, entonces yo por lo menos lo que hago es soplar. Cojo, soplo y se seca rapidito. O a su vez, como te digo, como dice aquí, aplicar el trapo seco. La cuestión es secar lo más rápidamente posible. O coger una secadora de pelo y rápido secar. Cualquiera de esas acciones. Ya dije, gracias. Boris, si eres tan amable, ayúdame con la lectura método D. Método D, emulsificador hidrofílico. Este proceso es similar al método B, excepto que el emulsificador es en base a agua y usa la acción detergente más que la acción de difusión para remover la superficie del penetrante.
La emulsificación del penetrante dentro de una discontinuidad es menos probable que ocurra con un emulsificador hidrofílico que con un lipofílico. Esto permite una remoción completa del penetrante de la superficie y mejora el contraste para la inspección. Perfecto, entonces miren, por eso es lo que este emulsificador o este método de remoción en base a emulsificador hidrofílico es más eficiente, es más sensible que el método B con emulsificador lipofílico. ¿Por qué razón? Porque como vimos en la gráfica anterior, el emulsificador lipofílico lo que hace es difundirse sobre la tinta penetrante, mientras que aquí lo que hace es disolver, hace una acción detergente. Por eso es lo que dice que el penetrante dentro de una escrutada es menos probable que ocurra la emulsificación que en el hipofílico. Como dijimos en el hipofílico y como dice la gráfica, si yo le dejo más tiempo, ¿cómo se llama? El emulsificador sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando. Tiro agua después y se me va todo. Eso no sucede aquí con el hidrofílico, ya que su acción no es de disolución, sino aquí lo que se va a hacer es de difusión, perdón, no se va a difundir, sino aquí lo va a disolver, que es distinto y por eso yo tengo más control sobre el lavado y puedo trabajar y por eso es lo que tenía como gran ventaja que en este método no voy a tener problemas con el sobrelavado. O sea, aquí si negra que se me vaya en el exceso el sobrelavado y el rato que aplique el revelador no haya tinta en la discontinuidad porque tinta va a quedar en la discontinuidad para poder después se presente el rato que yo presente o exponga ante el revelador. Aquí dice que se recomienda un preenjuague en la parte inspeccionada luego del tiempo de permanencia, un preenjuague para justamente eliminar el exceso de tinta penetrante, eso es lo que le recomienda. Para trabajar el emulsificador dice que primeramente toca agitar. Sí, por ejemplo, ustedes de rato que trabajan con la tinta, por ejemplo, quien estaba ahorita ayudándome con la lectura era Boris. Boris, por favor, conéctate. Pregunta, tú coges los tres tarritos, el tarrito de tinta, el tarrito de solvente, de limpiador y el tarrito de revelador, le agitas y ¿cuál suena? El penetrante. Perdón, el revelador. Excelente. Dentro de la canequita, dentro del tarrito, tiene una bolita. Justamente para que el rato que nosotros agitemos, esa bolita ayude a mezclar el producto, ya que si el revelador estuvo ahí botado una semana, 2 semanas, ¿qué pasa? Se va a sentar, porque recuerden que, ¿qué es lo que tengo ahí entre comillas? Polvo de cal mezclado con tiñer, en pocas palabras, y presurizado. Eso es lo que es el revelador, en base a un no solvente. Entonces le dejo ahí una semana, una hora nomás, y a PUC se asentó el polvo de cal, ya se va al fondo. Y arriba está ¿cómo se llama? El tiñer. Entonces yo tengo que agitar para provocar esa mezcla respectiva antes de poder aplicar. Pero en la tinta no hay la bolita. Pero en el limpiador tampoco hay la bolita. Eso quiere decir que ahí no voy a tener ese tipo de problemas. Pero, ¿qué es lo que dice? Cuando voy a ocupar el emulsificador, tengo que agitar para producir un efecto detergente para que así remueva el penetrante. El tiempo óptimo de emulsificación igualmente. Miren, también es la situación que yo tengo que jugar, manejar, ¿cómo se llama? Estar un prueba-error, el tiempo respectivo. Pero dice que el tiempo óptimo de la emulsificación debe ser determinado a través de la experimentación. Para cada aplicación en particular, la concentración del emulsificador en el spray se limita al 5%, mientras que los niveles de concentración en inmersión pueden variar entre el 5% y el 35% dependiendo del fabricante. Nunca exceda las concentraciones sugeridas por el fabricante. El tiempo de permanencia del emulsificable no debe ser mayor a 2 milímetros. Entonces, miren, esa es la desventaja, como les digo. Le dejo yo 5 segundos. Le lavo con agua, no se me lava. Sigue mantecosito, sigue aceitoso. Le dejo 10 segundos, sigue aceitosito, tiro agua y no se me lava bien. Entonces tengo que dejarle más tiempo. Entonces tengo que estar en prueba-error en base, como dice, a una experimentación
tengo que estar experimentando, tengo que estar jugando los tiempos para que actúe el emulsificador. El rato que ya llegué a un tiempo, 5 segundos, 10 segundos, un minuto, etcétera, etcétera, y ya sé que le lavo con agua y se me va solo la superficie, chévere. Entonces, ese jueguito me toca estar juegue y juega antes de, y como dice aquí, antes de cada elemento en particular para cada aplicación. O sea, si estoy inspeccionando válvulas, entonces ya ese jueguito me sirve para las válvulas, pero ya cambio de elemento, ya otra vez tengo que hacer el jueguito de ir viendo con qué tiempo le puedo dejar para que actúe el emulsificador. Adicional, como dice, cuando estoy con el spray viene concentrado al 5%, mientras que el rato que hago por inmersión, o sea, yo preparo la mezcla, se puede hacer entre el 5 y el 35%. Entonces yo tengo que estar, entonces ahí, ¿qué pasa? Este sistema me vuelve otro problemita porque tengo que comprarme otro equipo adicional justamente para estar verificando las concentraciones del emulsificador. Como tengo que mezclar, como es en base a agua, yo tengo que mezclar con agua, me viene en polvito, yo le pongo agua y mezclo. Pero ¿cómo sé si es que como el agua se evapora? ¿Cómo si yo preparé ayer, anteayer? Pero el rato ya después de 2, 3 días se me evaporó el agua y ya no sé cuál es la concentración, entonces tengo que tener un equipo adicional para medir la concentración entre agua y emulsificante para poder actuar. Entonces es lo que dice, como en el spray está contenido dentro del envase, no tengo problemas porque no se me va a cambiar la concentración, pero el rato que está al ambiente, el rato que yo hice la mezcla por afuera, entonces ahí sí, cuando yo compré al granel y yo le preparo, entonces ahí sí, miren, tengo que estar atentos a esta medición, estar midiendo entre que esté entre el 5 y el 35%. Entonces ya necesito otro equipo más. Entonces, ante esas situaciones, por eso es lo que dice, no, yo mejor me voy por el método C, y por eso es lo que todo el mundo se va por el método C, y por eso ahí salta la pregunta de cajón que ustedes me pueden hacer, oye, entonces, ¿tú qué haces cuando necesitas alta sensibilidad? Te soy sincero, yo me voy a partículas magnetizables. Entonces, el rato que yo necesito alta sensibilidad, yo hago con partículas magnetizables, húmedas fluorescentes, ahí yo tengo alta sensibilidad. Entonces, ahí es lo que se realiza, ahí es lo que hago con ese método. Y lo demás sí lo hago normalmente con tintas penetrantes. Pero cuando tengo elementos de izaje, cuando tengo soldaduras críticas, no hago con tintas, sino lo hago con partículas magnetizables húmedas fluorescentes. Que también podría hacerlo, como les digo, con tintas penetrantes fluorescentes. Pero esas en el mercado igualmente son más problemáticas de encontrar. Entonces los pasos: limpieza nuevamente, aplicación del penetrante nuevamente, tiempo de penetración del penetrante, y aquí viene un paso adicional, en este caso únicamente para cuando ocupo un emulsificador en base hidrofílico. Tengo que hacer un prelavado, le hago un prelavado y luego aplico el emulsificador hidrofílico. Luego le doy el tiempo de emulsificación, luego ya le lavo con agua porque ya se vuelve un producto, la tinta, el aceite ya se vuelve lavable con agua, le lavo con agua, y ahí es lo que justamente le hice la consulta a Patricio. Nuevamente, si se dan cuenta, yo regreso a los 3 tipos de reveladores: al revelador seco, al revelador en base a agua y al revelador en base a solvente. Yo puedo ocupar cualquiera de los 3. Entonces, en el método A, en el método B y en el método D, yo puedo ocupar cualquiera de los 3 reveladores, pero en el método que nosotros ocupamos, que es en el método removible con solvente, solo puedo ocupar revelador en base a solvente. No puedo ocupar ni el revelador seco ni el revelador en base a agua. Entonces, aplico el penetrante, aplico el emulsificador. El emulsificador es acción de disolución de detergente, y luego el rato que aplico el agua, se me va solo el exceso de penetrante. No se me va la tinta penetrante que tiene en el interior. Entonces, nuevamente, como ya dijimos, ya tengo la superficie, ya está limpia, ya está aplicada la tinta, ya le dejé pasar el tiempo de penetración, y ahora sí que voy a hacer es aplicar el emulsificador. Aplico el emulsificador, le dejo el tiempo de emulsificación para que actúe, para que disuelva la tinta penetrante en exceso, y después, ya como se convierte lavable en agua, entonces procedo nuevamente a disparar el agua y paso con un trapito y remuevo el exceso de la tinta penetrante.
La diferencia entre los métodos B y C, de método B y D de multiplicación, ¿cuál es? No he tenido. Denme un segundo. Ya. ¿Cuál ha sido? Ha sido que el hidrofílico toca dar un paso más, que es el prelavado. Antes de la aplicación ¿cómo se llama? Del emulsificable, yo tengo que hacer un prelavado. Entonces se aumenta un paso más a los pasos más adicionales que cuando se aplica el emulsificador. Entonces, si ven, con esto terminamos los tipos de tintas penetrantes que puedo, por el método de remoción, cómo se clasifican. Y ahí vemos lo que ya hemos visto. ¿Cuál es el más fácil? ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más barato? El método que ocupamos. Método de tinta penetrante visible, removible con solvente. Y ahora ya entienden por qué razón ese es el más difundido, es el que más utilizamos, es el fácil de adquirir, es el más barato, etcétera, etcétera. Y por eso es que ese es el más conocido, el más utilizado. Pero ustedes tienen que tener claro que no existe solo esa técnica, sino existe las tintas fluorescentes. Tienen que saber que hay cómo tener tintas que se lavan con agua, hay tintas que se lavan con emulsificable lipofílico y hay tintas que se lavan con emulsificable hidrofílico, ¿sí? Y adicional, tienen que saber que hay más reveladores, como hay el revelador húmedo y hay el revelador seco, y el único que nosotros estamos ocupando es el revelador en base a solvente. Entonces veamos un poquito la clasificación del penetrante por su sensibilidad. Y ya dijimos, ya lo vimos anteriormente, que tenemos 5. Alta sensibilidad, alta sensibilidad, ultra alta sensibilidad, perdón, alta sensibilidad, sensibilidad media, sensibilidad baja y sensibilidad muy baja. Esta clasificación de la sensibilidad solo se da en los fluorescentes. Esta clasificación no se da en los visibles, únicamente en los fluorescentes hay estos 5 niveles de acuerdo a CTM 1417. En función a la sensibilidad, como ya dijimos, más sensible lo que significa es que me va a detectar discontinuidades más pequeñas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de la sensibilidad, como ya dijimos, los más sensibles, ¿cuáles son los más sensibles? Los de acá, sensibilidad 4, sensibilidad ultra alta. Entonces, de ahí viene la sensibilidad alta, la sensibilidad media y la sensibilidad baja y la muy baja. ¿Sí? Entonces aquí están los niveles de sensibilidad. Entonces es igual como les decía, aquí en el 4, en la ultrasensibilidad estaríamos hablando de los micrómetros. Entonces aquí tendríamos como decir un micrómetro. Voy a hacer una inspección ocupando un micrómetro, mientras que acá voy a ocupar un flexómetro. Esa es la diferencia, que con los de alta sensibilidad yo puedo detectar discontinuidades más pequeñas. ¿Cuáles los usos y las ventajas? Entonces, los de alta sensibilidad sirven para discontinuidades muy pequeñas, muy cerradas, muy estrechas, que es lo lógico. O sea, si tenemos una discontinuidad, un segundo. Como decíamos, si tengo yo una discontinuidad y esta discontinuidad, la boca es muy estrecha, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener problemas el rato que yo pongo la tinta penetrante. Al ser muy estrecha la boca, entonces prácticamente no me va a ingresar, ¿cómo se llama? La tinta. La otra situación, como ya dijimos, ponte que le limpiamos con un sistema medio fuerte, se deforma la punta de la superficie y también se me estrecha. ¿Cuál es la mejor para que sí me logre penetrar? Son las de sensibilidad 4. Las de ultrasensibilidad, ya que estas pueden ingresar en discontinuidades muy pequeñas, muy cerradas, muy estrechas.
Entonces, las de alta sensibilidad son aquellas que me sirven para encontrar discontinuidades pequeñas, muy cerradas, muy estrechas. ¿Cuál es la desventaja? Que estas no me van a servir para, ¿cómo se llama? Para superficies ásperas. Porque imagínense, si está la superficie tan áspera. Ay, 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 híjole, espérame. Aquí está. Ah, ya. Entonces, al tener alta sensibilidad, me va a detectar hasta cositas muy pequeñas. Entonces, si la superficie es áspera, me va a detectar las superficies ásperas. Entonces, toda la superficie me va a quedar roja. Entonces, no me interesa tanta sensibilidad. No me interesa. O sea, va a depender la superficie. Va a depender qué es lo que estoy inspeccionando. Entonces, si yo estoy buscando discontinuidades muy pequeñas, muy estrechas, chévere. Pero si la superficie es muy áspera, no lo hagan. Y vamos al otro extremo, a las de muy baja sensibilidad. Entonces, ¿qué es la que pasa? ¿Cuál es la desventaja? Lógicamente que es la que tiene menor sensibilidad, o sea, la que va a detectar discontinuidades no tan pequeñas. ¿Cuál va a ser la ventaja? Es que puedo realizar a superficies complejas, superficies porosas, que no puedo hacer con la de acá, porque de acá con las porosas me va a salir todo mojado, manchado, mientras que con esta sí podría realizar. Y tiene un proceso, puedo hacer en los procesos de inspección. Lógicamente, la ventaja de lo una va a ser la desventaja del otro. La que tiene alta sensibilidad me detecta discontinuidades, pero vuelta va a tener mucho problema con superficies irregulares, ásperas. Lo que no va a tener eso va a ser vuelta la ventaja en el otro, que sí voy a poder trabajar en esas superficies, ya que la sensibilidad de ellas es baja. Lógicamente, la de ultra baja sensibilidad, muy baja sensibilidad, es la de menor sensibilidad. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y cuál es el mejor método? Pues, ¿y cuál es más sensible? ¿Y cómo está el rango? ¿Cuál está en primer lugar? ¿Cuál está en último? Entonces, a eso vamos ahorita. En las especificaciones militares en los Estados Unidos se han establecido familias de sensibilidad, grupos de sensibilidad. La sensibilidad de los grupos 1, 2 y 3 es aproximadamente la misma del grupo 4. Estos niveles de sensibilidad son válidos solo cuando se usa el mismo tipo de revelador. Entonces, veamos justamente la gráfica. Entonces, miren, aquí le he hecho una separación en lo que son las tintas. Miren, y le puse con rojo justamente las visibles y separados con verde, digamos, o en este caso con azul, las fluorescentes. Entonces, esa es la primera y gran clasificación en sensibilidad. ¿Cuáles son más sensibles? Las fluorescentes. ¿Cuáles son las menos sensibles? Las visibles. Sí, entonces por eso es lo que le clasifica dentro del grupo 1 las removibles con solvente, en grupo 2 las posemulsificables, las grupo 3 lavables con agua, pero visibles, mientras que en el grupo 4 está las tintas fluorescentes lavables con agua, las tintas fluorescentes con emulsificable, las de posemulsificable de alta sensibilidad y las de alta sensibilidad. Entonces, miren. Voy a hacer aquí un escalafoncito, una flechita. Ya. Entonces, miren, que primeramente todas estas, el grupo 4, 5, 6 y 7, son las de, ¿cómo se llama? Fluorescentes. Y dentro de estas fluorescentes está subclasificado, miren, baja sensibilidad, aparécete, ya, listo. Baja sensibilidad, media sensibilidad y alta sensibilidad. ¿Sí? Entonces, recuerden que teníamos baja, ultra baja, media, alta y ultra alta. Entonces, si ven que, ¿cuál sería entonces la de menor sensibilidad? Son las fluorescentes lavables con agua. Esas son las menos sensibles.
pero de menos sensibles de las fluorescentes, porque las menos sensibles de todas son las visibles. Y dentro de estas visibles, la que es menos sensible es la removible con solvente. O sea, estas digamos que las que ocupamos normalmente son las menos sensibles. Pero nuevamente les repito, menos sensibles comparado con qué, para qué. Como nuevamente, si ustedes están ocupando el flexómetro en sus actividades y ese es suficiente, de suficiente exactitud, suficiente sensibilidad, listo. ¿Para qué necesitan el micrómetro? ¿Para qué necesitan un pie de rey? Ocuparán el micrómetro, ocuparán el pie de rey, ocuparán el reloj comparador que es más sensible todavía cuando lo ameriten, cuando lo necesiten. Y nuevamente, como les digo, para el trabajo que estamos haciendo normalmente sí, no hay ningún problema, pero si estuviéramos haciendo soldaduras críticas, elementos de izaje, ahí sí nos pasamos a las de tintas penetrantes en base a solvente, en base las tintas penetrantes fluorescentes. Entonces, esta es la clasificación que estábamos viendo anteriormente, pero ahora le puse, ahora le puse con colorcitos para que sea más bonito. El rojo son las visibles, las verdes son las fluorescentes y la sensibilidad de las visibles va a ser baja comparado con las fluorescentes. Miren, entonces la peor de las fluorescentes es la misma que las visibles. Entonces, miren, como les decía, aquí está baja, baja, baja y baja. Entonces, la peor, que es la peor sensibilidad de las fluorescentes, que es la lavable con agua, es la misma sensibilidad que las visibles. Entonces, la peor de las fluorescentes es la misma que las visibles. Y de ahí sí, la siguiente, ¿cómo se llama? Más sensible va a ser la lipofílica, la alta y la ultra alta va a ser la hidrofílica y la con solvente, pero fluorescente.